Mi novia pidió un tiempo para encontrarse, estuvo con otros hombres y regresó arrepentida, pero mi respuesta la dejó sin palabras. Mi relación de 5 años con Claudia empezó a desmoronarse un miércoles por la noche cualquiera. No había nada fuera de lo común, solo estábamos ella, yo y unas sobras de nuestro restaurante tailandés favorito. Pero fue entonces cuando me lanzó esas palabras absurdas: creo que necesitamos un tiempo. No soy alguien que pierda la calma fácilmente. He construido mi vida con paciencia y constancia. Tengo mi propia casa, un trabajo estable en tecnología, y valoro la simplicidad. Tal vez por eso su comentario solo me desconcertó por unos segundos, hasta que entendí lo que en realidad estaba diciendo. Claudia quería espacio. Bien, pensé, que lo tenga, pero no en mi casa. Me mantuve sereno. Dejé el tenedor sobre el plato, la miré directamente y le dije: está bien, si necesitas un tiempo, tómalo. Pero esta es mi casa. Tendrás que empacar tus cosas y buscar dónde quedarte. La manera en que parpadeó me hizo pensar que creía que le había pedido que se mudara a otro planeta. ¿Hablando en serio?, preguntó. Totalmente, respondí sin rodeos. ¿Qué esperaba? Que la esperara mientras se reencontraba. Si alguien no está seguro de ti, ¿por qué deberías ser tú quien se quede esperando? Yo no tenía interés en convertirme en el salvavidas emocional de nadie. Y para ser justo, no discutió demasiado. Tal vez pensaba que le rogaría que se quedara o que exigiría una explicación, pero yo no iba a suplicarle a nadie, ni siquiera a Claudia, que permaneciera en mi vida. Esa misma noche hizo una maleta y llamó a su hermana para que la recogiera. Se detuvo unos segundos en la puerta, como si quisiera decir algo, pero solo abrí la puerta y la sostuve para que saliera. Porque cuando alguien quiere irse, lo mejor es dejarlo ir. Apretar más solo hace que se sientan atrapados. La casa en silencio no me pareció devastadora. Me senté en la sala, mirando el pad thai a medio comer sobre la mesa de centro, sintiéndome más molesto que triste. No me rompí en llanto, ni me invadió la desesperación. Solo sentía frustración. Le había dado a Claudia todas las condiciones para estar bien, para construir algo juntos. Pero en lugar de hablar conmigo sobre lo que la molestaba, prefirió la vía fácil, una pausa. Al día siguiente, reuní las pocas cosas que dejó, algunos artículos de baño, 2 de sus sudaderas favoritas que solía robarme y su copia desgastada de Orgullo y Prejuicio. Las guardé en una caja y la dejé en el armario del pasillo. Si las quería, podía pedírmelas. No iba a ir detrás de ella con una cajita de recuerdos. La rutina no cambió mucho. Me seguía levantando a las 6, iba al gimnasio, trabajaba en los proyectos de mis clientes. La casa estaba más tranquila, pero eso no era necesariamente algo malo. Tenía más espacio para pensar y enfocarme en mí mismo. No es que no me importara Claudia, simplemente no iba a dejar que su partida desestabilizara mi vida entera. Lo que sí me desconcertó fue lo fácil que le resultó irse. Empecé a repasar mentalmente los últimos meses, preguntándome si había señales que me había perdido. ¿Había indicios de que se sentía infeliz? ¿Había momentos en que se había distanciado y yo no lo noté? No lo creía. Nuestra relación no era perfecta, pero tampoco estaba agonizando. Las discusiones que teníamos eran sobre tonterías: qué pedir para cenar, quién dejó la pasta de dientes destapada, cosas normales. Claudia nunca mencionó sentirse atrapada. Jamás sugirió que necesitaba un respiro. Y eso era lo que más me molestaba, que no me diera la oportunidad de hablarlo como pareja. Una relación es un acuerdo entre dos personas, no algo que decides por tu cuenta. Ella tomó su decisión y pretendía que yo me quedara esperándola, sin decir nada. No, gracias. Con los días, empezaron a llegar los comentarios. Primero fue mi hermana, que me llamó sorprendida al enterarse de lo que había pasado. ¿Se fue así, sin más?, preguntó. Le conté lo esencial, y me reafirmó que había hecho bien en no suplicarle que se quedara. No dejes que te pase por encima, me dijo. Si no valora lo que tiene, es problema suyo. Luego vino Mateo, mi mejor amigo y consejero de confianza. Pasó por casa un par de noches después para ver cómo estaba. No es de dar discursos motivadores, pero me dijo algo que se me quedó grabado: te salvaste, hermano. Si ya está dudando así ahora, imagina cómo sería en una crisis de verdad. Y tenía razón. Si Claudia no podía lidiar con las dificultades cotidianas de una relación, ¿qué habría pasado si estuviéramos casados? ¿Si tuviéramos hijos? Mejor haberlo sabido ahora. Para el final de esa semana, ya me sentía en paz. Si ella quería su tiempo, que lo tuviera. Yo no pensaba ir detrás ni perder el tiempo preguntándome qué estaría haciendo. Porque la verdad es que cuando alguien dice que necesita espacio, muchas veces no está buscando conocerse a sí mismo, sino comprobar si hay algo mejor por ahí. Y si creen que después pueden volver como si nada, están equivocados. Yo merezco más que eso. No iba a conformarme con alguien que no supiera valorarme. Así que seguí adelante, sintiendo que había tomado la mejor decisión. Y la verdad, me sentía bastante bien. Pero entonces empezaron los rumores. En un barrio donde todos se conocen y compartes amigos en común, los comentarios vuelan. Yo no andaba anunciando que Claudia se había ido, pero al parecer, ella no tenía la misma discreción. La primera alerta me la dio Mateo, otro amigo, que me mandó un mensaje una semana después de que Claudia se fuera. Oye, hermano, espero que estés bien. Me crucé con Claudia anoche en el muelle. Se le ve,
distinta. ¿Distinta? ¿Qué quería decir con eso? No respondí. No tenía ganas de analizarlo ni de pedirle más detalles. Que fuera distinta si quería. Ya no era asunto mío. Pero unos días después, me llamó Luciana, otra amiga. No sé si debería contarte esto, empezó, y ya sabía que venía algo desagradable. Vi a Claudia en la taberna anoche, con un tipo. Se veían cercanos. Esa palabra, cercanos, se me quedó en la cabeza. No porque me importara con quién salía, sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. El espacio que pidió no tenía nada que ver con descubrirse a sí misma. Lo que quería era explorar otras opciones. Y no perdió el tiempo. Le agradecí a Luciana la llamada y colgué. No sentí rabia. Al menos, no como esperaba. Tampoco celos. Lo que sentí fue una especie de decepción. Después de 5 años, ¿lo primero que hacía era salir con otro? No se trataba de querer que volviera. Se trataba de respeto básico. Y los comentarios no pararon. A la semana siguiente, mientras cortaba el césped, mi vecina Patricia se me acercó alzando la voz como si tuviera un chisme jugoso. Hola, Gabriel. Vi a Claudia trotando ayer en la mañana con un chico. ¿Es nuevo? Nunca lo había visto por aquí. Me encogí de hombros. Puede ser, dije. Pero, sinceramente, no me importa. Patricia me miró con una mezcla de confusión y curiosidad, como si no supiera si realmente no me afectaba o si solo lo fingía. Pero era la verdad. No me importaba. Si Claudia quería salir a correr con tipos desconocidos o entretenerse con cualquier hombre que le diera atención, era asunto suyo. Yo tenía preocupaciones más importantes: mi jardín, mi trabajo, mi vida. Lo más irónico de todo era que yo no estaba buscando saber nada sobre ella. No le preguntaba a nadie, no espiaba ni me interesaba en averiguar qué hacía. Pero la información llegaba sola. Era como cuando te dicen que no pienses en un elefante, y de pronto no puedes sacarlo de la cabeza. No quería saber nada, pero los comentarios seguían llegando sin que los pidiera. Sin embargo, la señal más clara no vino de terceros, sino de la propia Claudia. O mejor dicho, de sus redes sociales. No es que la estuviera espiando. Quiero aclararlo. Fue el algoritmo. Una noche abrí Instagram para revisar otra cosa y como si me estuviera leyendo la mente, me mostró su historia en la parte superior de la pantalla. Y allí estaba ella, riéndose en el fondo de una foto, sentada frente a un tipo que jamás había visto. Tenía ese aire de me esfuerzo demasiado, camisa entallada, barba perfectamente recortada, la clase de sujeto que probablemente pasa más tiempo en el espejo que disfrutando de la vida. Estaban en uno de esos restaurantes de moda del centro, justo esos que ella siempre decía que quería visitar, pero que nunca se molestó en reservar. Verla sonreír así, como si todo estuviera bien, como si nunca hubiera existido yo, me hizo negar con la cabeza. No fue dolor lo que sentí, fue más bien una decepción tranquila, inesperada. Después de tanto tiempo juntos, pensé que al menos se tomaría un poco de espacio para reflexionar. Pero no, ahí estaba, comportándose como si nunca hubiera estado en una relación, como si yo no hubiera significado nada. Cerré la aplicación y no volví a mirar su perfil. Lo que hiciera de ahora en adelante no era asunto mío. Ya no formaba parte de su público. Lo único que sí me molestó un poco fue cómo estaba presentando la historia a los demás. Una noche me llamó Raquel, una amiga que teníamos en común. Entonces, según me contó Claudia, ustedes están tomándose un tiempo, me dijo, con un tono de incredulidad, pero lo contó como si todo hubiera sido idea tuya. Eso me hizo reír. Raquel, no sé qué te dijo, pero dejemos algo claro, fue ella quien pidió el espacio. Yo solo le dije que no podía quedarse en mi casa mientras lo pensaba. Ella necesitaba distancia, así que se la di. Raquel suspiró. Sí, bueno, eso no es lo que está diciendo. Está pintándolo como si tú la hubieras echado sin contemplaciones. Eso no me sorprendió. Claudia siempre supo cómo girar las cosas a su favor, cómo hacerse ver como la víctima. Pero yo ya no tenía intención de gastar energía tratando de corregir la versión de los hechos que vendía. Si la gente quería creerle, allá ellos. Quienes importaban sabían lo que realmente había pasado. Con eso me bastaba. Y lo más paradójico fue que, entre más escuchaba sobre las salidas y aventuras de Claudia, más convencido estaba de que había tomado la decisión correcta al dejarla ir. Tal vez nunca fue la persona que yo creí, o tal vez sí lo fue y simplemente me negué a verlo. En cualquier caso, no sentía que hubiera perdido nada. Si acaso, me libré de una larga y molesta complicación. Cada vez que alguien mencionaba a otro hombre con el que se la había visto, yo solo asentía y seguía con lo mío. Mateo, mi mejor amigo, incluso bromeó un día. Hermano, esa mujer está paseándose por los hombres como si fueran una bandeja de canapés. Y sí, no estaba tan lejos de la realidad. Claudia no estaba en una búsqueda interior, solo trataba de llenar un vacío con atención masculina. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Al final de la segunda semana, los rumores comenzaron a apagarse. Tal vez la gente se cansó de comentarme, o quizás sus andanzas ya no eran tan entretenidas. En cualquier caso, fue un alivio. No necesitaba saber nada de su vida. Yo estaba demasiado enfocado en la mía. Porque, al final, cuando alguien te muestra quién es realmente, lo mejor que puedes hacer es creerle. Claudia me mostró que no estaba comprometida, que necesitaba explorar otras opciones, y yo no iba a detenerla.
pero tampoco iba a esperarla. Tenía mi casa, mi vida, mi dignidad. Y eso valía mucho más que cualquier relación con alguien que no tenía claro lo que quería. 3 semanas después de que se fue, me llegó un mensaje de ella. Solo 4 palabras. Podemos vernos, sin saludos, sin explicaciones, directo al grano. Me dio risa. Después de todo lo que había pasado, ahora quería hablar. No iba a correr detrás de ella, pero tampoco me gusta dejar asuntos inconclusos. Así que respondí, ¿cuándo y dónde? Me propuso vernos en ese parque pequeño del centro donde solíamos pasar horas, fingiendo que el mundo no nos aplastaba. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Sabía que no sería una disculpa real. Lo más probable era que intentara justificar su comportamiento con alguna excusa rebuscada. El día del encuentro, llegué 10 minutos antes. No porque tuviera ganas, sino porque no pensaba permitirle llegar primero y sentirse en ventaja. Pasé por un café y me senté en una banca cerca de la fuente. Bebía despacio mientras esperaba. Cuando la vi venir, noté 2 cosas de inmediato. Primero, que parecía haber pasado días dándole vueltas al asunto. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, con ese suéter enorme que siempre usaba cuando se sentía culpable. Segundo, que se veía más pequeña, no físicamente, sino en actitud. Ya no irradiaba la seguridad con la que salió de mi casa 3 semanas atrás. Me saludó con una mano algo torpe y se acercó. No me levanté, solo me incliné hacia atrás en la banca y asentí con la cabeza. Si quería hablar, que hiciera el esfuerzo. No pensaba ponérselo fácil. Gracias por venir, dijo, sentándose a mi lado. No respondí. Levanté una ceja y esperé que hablara ella, que se incomodara un poco. Se lo había ganado. Empezó con un monólogo desordenado sobre cómo se sentía confundida y perdida cuando pidió el tiempo. Intentó presentarlo como si me hubiera hecho un favor al alejarse. No quería arrastrarte conmigo mientras resolvía mis sentimientos, dijo, sin mirarme a los ojos. Tuve que reprimir una carcajada. ¿Arrastrarme contigo? Pensé. Yo no era el problema. Yo tenía mi vida en orden. Era ella la que no sabía lo que quería. De algún modo, había conseguido convencerse de que su partida había sido un acto altruista. Solo necesitaba tiempo, continuó, para ver si podía ser la mejor versión de mí para nosotros. Como si todo ese proceso lo hubiera hecho por el bien de la relación. Casi puse los ojos en blanco. Cuando terminó, hablé con tono calmado. ¿Y qué tal te fue con ese tiempo? Eso la descolocó. Parpadeó varias veces, sin saber qué responder. Ha sido revelador, dijo con cautela. Me di cuenta de que te daba por sentado, que no valoraba todo lo que aportabas. No dije nada, solo asentí para que siguiera. Yo no iba a ayudarla a salir del hoyo. Y, agregó, bajando la voz, cometí algunos errores durante ese tiempo. ¿Errores? Eso era lo que elegía decir. No decisiones, no actos deliberados. Errores, como si todo hubiera sido un accidente. He oído sobre tus errores, dije sin cambiar el tono. La gente habla, Claudia. Sé del bar, del restaurante, del tipo con el que salías a correr. Se sonrojó de inmediato y empezó a tartamudear. No fue mi intención que pasara así. Pensé que necesitaba saber si me estaba perdiendo de algo. Negué con la cabeza. No te hacía falta nada. Tenías todo lo que necesitabas y, aún así, decidiste tirarlo todo por la borda solo para ver si había algo mejor allá afuera. Esa decisión fue solo tuya. Ella parecía al borde de las lágrimas, pero no sentí el menor impulso de consolarla. Después de todo, fue ella quien eligió irse, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Me he dado cuenta de cuánto me importas, dijo con la voz temblorosa. Quiero arreglar las cosas, quiero volver a casa. Ahí estaba, la gran revelación. No era que hubiera comprendido de pronto cuánto valía yo como persona. No. Lo que sucedía era que el mundo con el que soñaba no resultó ser lo que esperaba. Tal vez los hombres con los que salió no la trataron como lo hacía yo. Tal vez no tenían paciencia, o no eran estables. Da igual, su deseo de volver no era por amor. Era porque yo representaba una apuesta segura. No, respondí con calma, recostándome en la silla. Ella parpadeó, confundida por lo directo de mi negativa. Así es, insistí. Tú pediste un espacio, y lo tuviste. Pero no puedes volver solo porque las cosas no salieron como planeaste. Intentó discutir, justificar lo injustificable, pero no quise escuchar más. Me puse de pie y dije, cuídate, Claudia, y me fui. No miré atrás. No esperé a ver si me seguía o me llamaba. Para mí, esa historia ya había terminado. Ella eligió su camino y le tocaba vivir con ello. Si algo aprendí de todo esto, es que no debes permitir que te traten como si fueras una opción. Si alguien no sabe lo que vales, no tienes por qué quedarte esperando a que lo descubra. Sigues adelante y no miras atrás. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. Después de aquella conversación con Claudia en el parque, sentí que algo se me había quitado de encima. No era solo decirle que no, o darme la vuelta. Era como recuperar la dignidad que había dejado de lado por tanto tiempo. No había notado cuánto había cargado desde aquel día en que me pidió un descanso. Pero ya estaba listo para cerrar ese ciclo, sin dudas, sin vacilaciones. Lo primero que hice al llegar a casa fue vaciar el armario del pasillo. Todo lo suyo fue a parar al baúl del coche. Conduje hasta la casa de su hermana y dejé la caja en el porche, sin nota, sin mensaje.
No pensaba seguir cargando con su presencia ni un minuto más. Los días siguientes comencé a establecer una nueva rutina. La casa se sentía diferente sin ella. No necesariamente vacía, sino más tranquila. Ya no estaban esos suspiros pasivo-agresivos si dejaba un plato en el fregadero, ni las constantes sugerencias para mejorar la decoración. El lugar volvía a ser mío, y me propuse que así se sintiera. Reorganicé la sala, cambié los cojines que ella había elegido, incluso reemplacé la cortina del baño. Eran detalles pequeños, pero cada cambio representaba una parte de mí que volvía a ocupar su lugar. Una noche, Mateo, mi mejor amigo, vino a visitarme. No había visto la casa desde que Claudia se fue, y apenas cruzó la puerta dijo, «Vaya, se siente mucho mejor aquí. Más liviano, no sé». Me reí. Sí, increíble lo que cambia el ambiente cuando quitas la fuente del drama. Él sonrió. «Hermano, estás floreciendo. Me alegra por ti». «¿Qué sigue? ¿Casa de soltero?». Negué con la cabeza. «Nada de fiestas. Solo quiero enfocarme en mí. Volver a lo que me hace bien». Y así fue. En el trabajo, empecé a destacar de nuevo. Sin el peso de una relación desgastante, mi mente se volvió más clara, mi atención se agudizó. Me sumergí en los proyectos con entusiasmo renovado, y los resultados no tardaron en notarse. Incluso mi jefe me llamó un día y me dijo, «Sigue haciendo lo que estás haciendo, que te está yendo muy bien». Es curioso cómo eliminar lo que te consume en lo personal puede influir tan directamente en todo lo demás. Lo más importante, sin embargo, fue lo mental. Me di cuenta de cuánto espacio ocupaban sus conflictos en mi cabeza. Ya no tenía que descifrar lo que sentía, ni andar con cuidado con cada palabra. Ya no vivía anticipando el siguiente problema. Claro que hubo momentos en los que pensé en ella. No desapareció de mi mente de un día para otro. Pero con el paso de las semanas, esas imágenes se volvieron menos frecuentes, menos intensas. Cuando la recordaba, no era con rabia ni con tristeza, era más bien con indiferencia. Y esa indiferencia se consolidó aún más cuando, en alguna conversación, alguien la mencionaba. Un conocido dijo haberla visto en una fiesta. Solo respondí, «Me alegro por ella». No pedí detalles. No me interesaba saber con quién estaba ni qué hacía. Ya no era mi asunto. Un mes después de aquel último encuentro, me sentía otro. No porque hubiese cambiado, sino porque por fin había vuelto a ser yo, sin ceder espacio a las inseguridades de otra persona. Lo mejor de este proceso fue darme cuenta de que era mucho más fuerte de lo que creía. Cuando Claudia se fue, podría haberme venido abajo. Podría haberme quedado en la autocompasión, o incluso haber intentado recuperarla. Pero no lo hice. Me mantuve firme, seguí adelante y me construí una vida más sólida. Y no fue para demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ella. Fue para demostrarme algo a mí. Y lo logré. A veces, lo más saludable que puedes hacer es soltar aquello que te frena. Ya sea una relación tóxica, un trabajo estancado o un pensamiento que no te deja avanzar. Soltar puede ser lo más liberador. Para mí, significó dejar atrás a Claudia y todo lo que ella simbolizaba. Y valió la pena. Ahora, con la cabeza en alto, puedo afirmar sin duda que tomé la mejor decisión. Habían pasado ya unas 6 semanas sin contacto alguno. No revisaba sus redes sociales, no me preguntaba qué hacía ni con quién. No la extrañaba. Ese libro estaba cerrado. Por eso, cuando recibí un mensaje de un número desconocido que decía, «Hola, soy Daniel, ¿podemos hablar?», es sobre Claudia. Estuve a punto de ignorarlo. ¿Daniel? ¿Y ese quién era? No tenía interés en más drama. La idea de volver a enredarme con algo relacionado a Claudia me hizo negar con la cabeza. Pero la curiosidad pudo más. Respondí escuetamente, «¿Qué necesitas?». La respuesta no tardó, «Es mejor hablar en persona, ¿podemos vernos?». No tenía idea de qué pretendía, pero algo en su tono me inquietó. Si hubiera sido ella, ni habría respondido. Pero esto era distinto. Contra mi propio juicio, acepté. Quedamos en un café del centro para el día siguiente. Lo peor que podía pasar era perder media hora de mi vida. Lo mejor, quizás obtener claridad sobre por qué este tipo creía necesario buscarme. Al día siguiente, entré al local y lo vi enseguida. Estaba en una mesa de esquina, moviendo nerviosamente su taza. Tendría poco más de 30, bien vestido, de esos que parecen vivir más en LinkedIn que en la vida real. Me senté frente a él sin molestarte en fingir cortesía. «¿Tú eres Daniel?», pregunté con frialdad. Él asintió, visiblemente más nervioso de lo que esperaba. «Sí, gracias por venir», respondió, moviéndose inquieto en su asiento. No sabía si debía contactarte, pero sentí que merecía saber la verdad. ¿La verdad? Me eché hacia atrás en la silla, cruzando los brazos. «Muy bien, ¿cuál es esa verdad?». Daniel respiró hondo, como si se preparara para confesar un crimen. «He estado saliendo con Claudia», empezó, sin apartar la vista de la mesa. «Oh, bueno, salía con ella». No me sorprendió. No dije nada. Desde que Claudia se fue, supe que había estado con otros hombres. No me importaba lo suficiente como para querer ponerles nombre o rostro. Daniel era solo otro nombre más en esa lista. Tal vez notó mi indiferencia, porque se apresuró a seguir hablando. «La cosa es que, cuando empezamos a salir, ella me dijo que ustedes ya no estaban juntos, que lo de la pausa era solo una formalidad,
que tú ya no estabas emocionalmente presente. Solté una ligera risa, no por gracia, sino por lo absurdo. ¿Emocionalmente ausente? Negué con la cabeza. No fue así. Ella pidió ese descanso. Yo solo le dije que hiciera sus maletas. Y punto. Daniel se removió incómodo, y eso, debo admitirlo, me resultó gratificante. Estaba empezando a entender que lo habían utilizado. Ella me hizo creer que eras tú el que no se preocupaba por la relación. Continuó, como si no le hubieras dejado opción más que seguir adelante. Lo de siempre con Claudia, retorcer la historia para quedar como la víctima. No era ninguna sorpresa, pero si fue una confirmación, no había cambiado en lo absoluto. ¿Y por qué me estás contando esto ahora? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia él. ¿Qué sentido tiene? Suspiró y se pasó la mano por el cabello. Porque empecé a notar cosas, detalles que no encajaban. A veces hablaba de ti como si aún estuvieras presente. Contaba anécdotas de tu casa, de cosas que hacían juntos, y no tenía sentido si realmente ya te había superado. Guardé silencio. Lo dejé hablar. Cuanto más se explayaba, más claro era que había sido manipulado igual que yo, con la diferencia de que yo me di cuenta mucho antes. No fue sincera con ninguno de los dos, dijo, visiblemente abatido. Me hizo pensar que tú eras el culpable, pero ahora lo entiendo. Solo estaba manteniendo abiertas sus opciones, jugando con ambos. Y cuando lo nuestro comenzó a tambalear, empezó a hablar de ti, de que quería volver contigo. Ahí estaba, la verdadera razón por la que quería reunirse conmigo. Daniel no buscaba confesar por remordimiento, sino porque también había salido herido y no quería cargar con eso solo. Déjame ver si entendí bien, dije con voz tranquila pero firme. Ella te hizo creer que lo nuestro había terminado, te convenció de que yo no me importaba, y cuando contigo no funcionó, intentó volver conmigo. ¿Es eso? Más o menos, admitió, cabizbajo. Me recosté en la silla y solté una pequeña carcajada. Vaya, parece que lo tuyo fue toda una odisea. Pero mira, yo ya sabía cómo era ella. Por eso ya no forma parte de mi vida. Daniel me miró como si esperara que me enojara o que me sintiera traicionado. Pero no había razón. Claudia ya me había mostrado su verdadera cara hace tiempo. No necesitaba que él viniera a confirmarlo. Durante unos segundos permanecimos en silencio. Daniel jugueteaba con su taza, claramente incómodo. Al final, alzó la mirada y dijo, solo pensé que deberías saberlo. No quería que creyeras que estabas loco ni nada de eso. ¿Loco? Repetí con una sonrisa. Yo no fui el que cayó en su trampa. Vi a través de ella en cuanto mencionó la pausa. Tú, en cambio, no terminé la frase. Quise que él sintiera el peso de sus propias decisiones. Y para ser justos, Daniel no intentó justificarse. Solo asintió, aceptando que se había equivocado al involucrarse con alguien como ella. Cuando nos levantamos para irnos, dudó un instante antes de extenderme la mano. Pensé en ignorarla, pero la tomé. No tenía sentido guardar rencor contra alguien que también había sido víctima de las manipulaciones de Claudia. Buena suerte, dijo en voz baja. Ojalá encuentres a alguien que sí te valore. Igualmente, le respondí, aunque no estaba del todo seguro de que él hubiera aprendido la lección. En el camino de regreso a casa, no pude evitar reírme de lo absurdo que se había vuelto todo. Claudia creyó que podía tenernos a ambos, pero terminó quedándose sin ninguno. Era casi poético. Ella misma arruinó su juego. Después de aquella conversación con Daniel, terminé de cerrar el capítulo. Ya no era solo estar fuera de su vida. Ahora estaba limpio de todo lo que tuviera que ver con ella. Creí haber cerrado esa puerta al marcharme del parque aquel día, pero Daniel la selló por completo. Saber que jugó con los dos fue todo lo que necesitaba para no mirar atrás. Pero claro, Claudia no iba a dejar que todo acabara en silencio. Un par de días después, me escribió. ¿Podemos hablar, por favor? He estado pensando mucho, de verdad quiero arreglar las cosas. No respondí. ¿Para qué? No tenía sentido. No podía volver solo porque su plan no salió como esperaba. Lo único que se merecía era silencio. Eso no la detuvo. Durante la semana siguiente siguió escribiéndome. Algunos mensajes eran disculpas empapadas de lástima. Sé que cometí un error. Ojalá pudiera deshacerlo todo. Otros intentaban hacerme sentir culpable. Solo necesito un cierre. ¿No crees que lo merezco? No. No lo merecía. El cierre no era algo que yo tuviera que darle. Después llegaron las llamadas. Su nombre aparecía en la pantalla del móvil y cada vez que eso pasaba, presionaba rechazar sin pensarlo dos veces. Me daba risa ver cuán desesperada se estaba volviendo. Ella había destruido por completo los puentes que alguna vez existieron entre nosotros, y ahora trataba desesperadamente de reconstruirlos con palabras vacías. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. Una noche cualquiera, apareció en la puerta de mi casa. Me encontraba en el garaje, concentrado en un proyecto de carpintería, cuando escuché que alguien llamaba. Pensé, por un segundo, que era Mateo, mi mejor amigo, que a veces se dejaba caer sin avisar. Pero al abrir la puerta y ver a Claudia frente a mí, solo pude suspirar. Se veía diferente, no en el sentido de alguien que ha aprovechado el tiempo para crecer, sino más bien como quien va a la deriva. Su cabello estaba desordenado, los ojos hinchados y enrojecidos, y su expresión era la de alguien que lo había perdido todo. Tal vez eso funcionaría con otro, pero no conmigo. ¿Qué quieres, Claudia? Le pregunté,
recostándome contra el marco de la puerta. Titubeó, claramente buscando las palabras adecuadas, pero lo único que logró decir fue: te extraño. Estuve a punto de reír. ¿Extrañarme? ¿Después de haberme dejado de lado mientras experimentaba con aventuras pasajeras? Respondí con frialdad. No sé qué esperas que te diga. Tú tomaste una decisión y yo tomé la mía. Me equivoqué, dijo rápidamente, con la voz quebrada. Pensé que necesitaba algo distinto, pero estaba equivocada. Ya tenía todo lo que necesitaba contigo y fui demasiado tonta para darme cuenta. Crucé los brazos y la observé con seriedad. ¿De verdad crees que puedes aparecer aquí, soltar unas cuantas frases bonitas, y que todo lo demás quede en el olvido? Así no funcionan las cosas, Claudia. Entonces comenzó a llorar. Las lágrimas caían por su rostro mientras intentaba justificar lo que había hecho. No sabía lo que hacía. Estaba confundida y dejé que mi cabeza me dominara. Lo siento mucho, Gabriel. De verdad lo siento. ¿No podemos empezar de nuevo? Sus lágrimas no causaron ningún efecto en mí. Tal vez con Daniel o con cualquier otro con el que se hubiera involucrado, pero conmigo ya no. Yo tenía muy claro que empezar de nuevo no era una opción. No me interesa, le dije con firmeza. ¿Querías espacio? Lo tuviste. ¿Querías explorar tus opciones? Lo hiciste. Ahora lidias con las consecuencias. Eso ya no es asunto mío. Se quedó quieta, atónita, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Entonces intentó una última estrategia. ¿Y todo lo que construimos juntos no significa nada para ti? Lo significó en su momento, respondí, con tono sereno. Pero ya no siento odio. Tampoco estoy molesto. Simplemente no pienso dejarte volver a mi vida solo porque te diste cuenta de que fallaste. Necesitas seguir adelante, Claudia. Yo ya lo hice. Su rostro se desmoronó. Por un momento creí que iba a discutir otra vez, pero en lugar de eso, asintió con tristeza y se limpió las lágrimas con la manga de su sudadera. Lo siento, susurró. Por todo. No dije nada. ¿Qué más había que agregar? Cerré la puerta sin mirar atrás. No sentí tristeza, ni rabia, ni siquiera nostalgia. Solo alivio. Alivio de saber que, por fin, ella quedaba en el pasado. Después de aquella noche, no volvió a buscarme. Tal vez finalmente entendió el mensaje. O tal vez le daba demasiada vergüenza insistir. En todo caso, no me importaba. Mi vida era mejor sin ella, y no iba a dejar que volviera a interferir. Empecé a planear un viaje que había postergado durante años. La vida volvió a sentirse plena, no por nadie más, sino porque estaba forjándola a mi manera. Sin juegos, sin conflictos, solo paz. Y es que hay algo que aprendí. Personas como Claudia no cambian. Pueden pronunciar todas las palabras correctas y dejar caer todas las lágrimas que quieran, pero al final, las acciones hablan más fuerte. Y sus acciones me lo dijeron todo. No valoró lo que compartimos. Pensó que podía irse, probar nuevas experiencias y regresar cuando le conviniera. Pero conmigo no funciona así. No me arrepiento del tiempo compartido, pero tampoco lo añoro. Ese capítulo ya está cerrado, bloqueado, y la llave se ha perdido para siempre. Si es lista, aprenderá de esto y tratará mejor al próximo hombre que llegue a su vida. Pero yo ya pasé página. Lo primero que supe de su caída fue gracias a Patricia, mi vecina chismosa, siempre al tanto de todo lo que pasa en la urbanización. Gabriel, me dijo un día, ¿te enteraste de lo que le pasó a Claudia? No tenía idea, claro, porque hacía tiempo que no me preocupaba por su vida. ¿Qué pasó con ella? Pregunté, más por cortesía que por interés. Patricia bajó la voz como si estuviera revelando un secreto de estado. Parece que perdió su trabajo. Algo sobre un proyecto importante que arruinó y una pelea con su jefe. Me limité a sentir, sin añadir nada. No iba a burlarme de su situación, al menos no en voz alta. Sin embargo, durante las semanas siguientes, las historias sobre Claudia comenzaron a multiplicarse, cada una más complicada que la anterior. Primero fue el empleo. Luego, me enteré por un amigo en común que su situación de vivienda también era un desastre. Había estado quedándose con su hermana desde que terminamos, pero la convivencia se volvió insostenible. Según parece, su hermana se cansó de mantenerla y le exigió que buscara un sitio propio. Pero Claudia no tenía muchas opciones. Había roto demasiados vínculos, y aquellos en quienes solía apoyarse ya no querían saber nada de ella. Terminó alquilando una habitación en un apartamento de mala reputación, lejos del estilo de vida cómodo al que estaba acostumbrada. Y, por dentro, no pude evitar sentir cierta satisfacción. Había dejado atrás una vida estable conmigo, solo para terminar provocando su propio hundimiento.